A nombre del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales y la Pontificia Universidad Católica de Chile, agradecemos su asistencia y le damos una cordial bienvenida a la conferencia internacional La Universidad Más Allá de la Academia, Conectando Saberes y Prácticas. Nos distinguen con su presencia la decana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Magdalena Vicuña, el director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Arturo Orellana, el director de la Escuela de Arquitectura, Osvaldo Moreno, y el director del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística UC, Felipe Delgado, y la académica de la Universidad TU Delft y profesora visitante, Darinka Siske. A continuación, se dirigirá a ustedes para dar las palabras de bienvenida la decana de la Facultad de Arquitectura, Diseños y Estudios Urbanos, la señora Magdalena Vicuña. Bien, muy buenos días a todas y todos. Es un privilegio para mí como profesora del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales darles la bienvenida hoy a la inauguración de este año académico 2025. Les hablo como decana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Esta facultad sabemos que es un lugar privilegiado para imaginar el futuro. Somos una facultad compleja, diversa en su quehacer, diversa en su estudiantado, que ha logrado posicionarse como la mejor facultad de arquitectura, diseño y estudios urbanos de Chile y Latinoamérica y se encuentra desafiada a ser de las mejores del mundo. La FADEU es la facultad también de la práctica proyectual, la facultad que planifica, proyecta y diseña el espacio en cualquiera de sus dimensiones, relaciones y escalas. Investigamos, enseñamos y creamos también en este sentido. Es aquí, en este campus, desde donde investigamos e imaginamos una sociedad sostenible y justa a través de las relaciones formales y espaciales que producimos. También somos capaces de transferir conocimiento y de impactar. Lo hacemos todo el tiempo, no solo a través de la investigación, sino que también a través de la docencia. Como facultad y particularmente el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, tenemos una vocación territorial y transformadora. Y a diferencia de otras disciplinas, lo hacemos apelando a un profundo sentido de pertenencia, desde la identidad, desde la belleza, desde la armonía, desde la cultura. Por lo tanto, la FADEU puede y debe ser el espacio más importante del país para lo que podemos llamar una investigación y una creación con impacto en el bienestar de personas, comunidades y territorios. Para el 2050, el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades. Los procesos de urbanización van a abarcar vastos territorios y van a trascender las fronteras tradicionales, ya lo estamos viendo, ¿cierto? Involucrando redes globales y políticas transnacionales. Entonces, gran parte de los problemas que afectan el bienestar y calidad de vida de personas y comunidades tiene una expresión urbana y territorial. Por eso, tenemos el deber de aportar con fuerza a la problemática del habitar, en ámbitos como la vivienda, la experiencia urbana, la salud, los servicios públicos, por nombrar algunos ámbitos. De vincularnos desde la responsabilidad que nos cabe como universidad y también como universidad católica. Por ejemplo, como facultad, podemos movilizarnos con más fuerza y más coordinadamente tras los recurrentes desastres socionaturales del país, o promoviendo la investigación y propuestas ante el creciente déficit habitacional del país, por nombrar algunos ámbitos en los que yo por lo menos estoy más familiarizada y los que estamos también vinculados muy directamente como Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. En otro ámbito, más desde la vía académica, quizás esto le queda un poco más lejos a los estudiantes, pero para nosotros, los profesores, las profesoras, es muy importante. La facultad tiene desde el año pasado unas normas complementarias que complementan el reglamento académico y que constituyen una abierta invitación a nosotros, al mundo académico, a desafiar la creatividad y la innovación como expresiones de nuestro quehacer académico. Estas normas complementarias reconocen todas las acciones que nosotros hacemos como academia para vincularnos con el medio. Es tan importante como, por ejemplo, publicar un paper científico. Por otro lado, somos una facultad
que puede avanzar mucho más en tanto espacio interdisciplinario permeable. Aunque con oficios claramente delineados en nuestros campos disciplinares, nuestro quehacer prospectivo sobre las múltiples dimensiones del habitar nos otorga una vocación profundamente interdisciplinaria. Es en los cruces, las conexiones y articulaciones donde se están pensando las soluciones a los problemas complejos que nos preocupan, porque la interdisciplina alimenta la innovación e impulsa hacia el progreso. Para impactar, es fundamental que traspasemos nuestros límites disciplinares con empatía, con esa capacidad de reconocer al otro como legítimo en su diferencia. La interdisciplina es algo muy propio del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. Lo tenemos como un poco como en el ADN. Sin embargo, siempre tenemos ese desafío de empatizar con esa otra disciplina, partiendo por el encuentro disciplinar en la facultad, siguiendo con la diversidad de saberes de la UC, invitándolas a participar activamente en nuestro campus y otorgando a los estudiantes una serie de posibilidades de navegación curricular que permitan ampliar los campos de actuación profesional. Yo les comentaba recién a Felipe que yo soy investigadora en Sigiden y me toca trabajar mucho con ingenieros y que ellos me hablan en funciones y yo les hablo en mapas y planos. Y ahí hay que lograr comunicarnos, entendernos y en ese encuentro dar con las preguntas y las soluciones a problemas tan complejos como es la gestión del riesgo de desastre. También quisiera destacar hoy que el doctorado en Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos es nuestra plataforma interdisciplinaria de facultad y se encuentra en un importante punto de inflexión. A partir del gigantesco esfuerzo por acreditarlo, los que participó activamente, ¿cierto? Nuestro director, profesor Arturo Orellana, y haber logrado integrar a la Escuela de Diseño, donde también ha participado activamente la profesora Caroline Stam, como ambos como jefes de gestión del doctorado. Esta es una plataforma de encuentro de las 3 unidades para la generación de conocimiento avanzado, promoviendo con más fuerza las tesis en el ámbito de la experimentación y la innovación. También para que las distintas líneas de investigación nos conecten con otras facultades, universidades, centros de investigación, el Estado y también la industria. El doctorado tiene que dar un salto de escala en términos de formación de capital humano avanzado y vinculación con el medio a través de sus tesis. Y ahí la interdisciplina, la vinculación con el medio y todos los temas que vamos a conversar en esta mañana son centrales. Hoy, en esta inauguración del año académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, tendremos el privilegio de reflexionar sobre estos temas y, por supuesto, que otros temas más, ¿cierto?, siempre asociados al rol de la universidad en estos tiempos complejos, de incertidumbre, de múltiples crisis, pero sobre todo de esperanza, tal como apuntó el rector Juan Carlos de la Higuera en su discurso de cambio de mando. A quienes no lo hayan leído, les recomiendo leerlo, es un discurso bien inspirador. Aprenderemos y reflexionaremos a partir de la experiencia que nos compartirá nuestra querida profesora y amiga Carmen Miralles. Muchas gracias, Karma, por estar hoy, por tu siempre generosa disposición a colaborar con nosotros. Valoramos profundamente tu experiencia y el compromiso que demuestras con nuestra facultad. Tu perspectiva es siempre inspiradora y, por lo menos para mí, siempre muy enriquecedora. Agradezco también a quienes participarán en el panel de invitados, que me imagino que nos van a presentar prontamente, por su valiosa colaboración, por compartir sus conocimientos, experiencias y reflexiones, hablando también de interdisciplina. Y bueno, al siempre entusiasta equipo del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, los veo por ahí, por hacer posible este espacio de encuentro y reflexión, siempre con un nivel de excelencia y motivación que agradecemos y admiramos. Muchas gracias. Bueno, eso, muchas gracias. Agradecemos las palabras de la decana de la facultad y a continuación se dirigirá a ustedes el director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, el señor Arturo Orellana Osandón. Bien, muy buenos días. Muy agradecido de todos ustedes de que nos acompañen esta mañana en un
en una actividad que es tradicional en el instituto, de inaugurar el año académico con la conferencia de alguna destacada o destacada académica o académico que de alguna manera en este caso le ha tocado a nuestra querida profesora Carmen Miralles Guach, digamos, de larga trayectoria catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona. Decir que a los vocativos de agradecer a Felipe Delgado, director del Departamento de Transporte y Logística, a Osvaldo Moreno de la Escuela de Arquitectura, a nuestra distinguida profesora que nos honra con su presencia, Darinka Chinske de TU Delft de Países Bajos. También agradecer tantos profesores, estudiantes que están acá y también muy especialmente al ex decano y también profesor nuestro, José Rosas, y al ex director, digamos, también del instituto, Pedro Vanes. También está nuestro director Luis Fuentes. Es decir, una comunidad académica que crece, que se amplía y muy contento que hoy día estén acá con nosotros. Decir solamente que esto es el inicio de un año intenso para nosotros, un año, como bien decía la decana, de cambio de un nuevo ciclo, nuevo rector, nueva decana, también nuevo director de la Escuela de Arquitectura. Por lo tanto, un escenario que nos obliga a pensar en los desafíos que nos plantea el rector de cómo combinar la ciencia, la innovación y la creatividad. Creemos que estamos en un lugar privilegiado para hacerlo. Hemos dado pasos sustantivos, como bien decía la decana, respecto al tema de incorporar diseño en el programa de doctorado. Pero también lo tenemos que hacer en nuestra vinculación con el medio, por ejemplo, en las plataformas de la Dirección de Servicios Externos, como también en el OCUC. Cómo podemos lograr que académicos y académicas de las distintas unidades y así profesionales podamos dar respuesta a una serie de necesidades país que hoy día tenemos y que no son pocas en un escenario de incertidumbre que también se plantea a toda escala. Decir también que en este año va a ser importante cerrarlo con los 60 años del instituto. En enero del 2026 se celebran 60 años del instituto. Ahí nos soplaba el profesor José Rosas que va a coincidir con los 60 años del MIMBU y 60 años de la CORMU. Entonces, no es menor que tengamos, digamos, básicamente la misma edad y por lo tanto probablemente muchos de los procesos que han ocurrido en el país están relacionados con lo que ha pasado en este instituto. Y por lo tanto lo queremos celebrar y hacer muchas actividades y consideramos que esta actividad es el inicio de ella y por lo tanto estamos muy contentos en esta idea de trascender a la articulación con otras carreras, con otras disciplinas dentro de la universidad, que estén hoy día presentes dos directores en el panel. Más que decir que, como digo, no quiero tomarme más tiempo, me parece que va a ser mucho más importante escuchar a la profesora Carmen Miralles y también a los panelistas sobre las reflexiones que ella va a poner en la mesa. Así que muchísimas gracias por estar presente hoy día y esperamos sea una muy fructífera e inspiradora jornada. Muchas gracias. ¿Nos vamos a sentar? Agradecemos al director sus palabras. Luego de los saludos de las autoridades, presentamos a la expositora principal, a la profesora Carmen Miralles Guach, catedrática de Geografía Humana de la Universidad Autónoma de Barcelona y coordinadora del Grupo de Estudios en Movilidad, Transporte y Territorio. Actualmente participa como profesora visitante en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su investigación se centra en la movilidad urbana y la relación entre el espacio público y la calidad de vida. Ha participado en proyectos nacionales e internacionales y ha publicado numerosos artículos y libros de referencia reconocida por su compromiso docente. Promueve una visión crítica de las dinámicas territoriales, su liderazgo en geografía urbana y movilidad sostenible la posiciona como una voz influyente en la academia y en el diseño de políticas públicas. Damos un saludo y invitamos a iniciar la presentación a Carmen. Gracias. Gracias y buenos días a todos y a todas, los académicos, a las administrativas, administrativos y especialmente quiero dar los buenos días y agradecerles especialmente a los alumnos y a las alumnas que hoy están aquí. Cuando mi auditorio está lleno de gente joven, para mí ya es un privilegio. Por lo tanto, gracias alumnos, alumnas, por estar aquí y por iniciar ese curso que les va a llevar, ¿no?, a lugares que ustedes en este momento no sospechan y que va a ser un curso lleno
de nuevos aprendizajes, de nuevas oportunidades, de nuevos encuentros, de algún desencuentro. También va a haberlo, ¿sí? Pero seguro que va a ser un curso excelente. Y además es un curso que se inicia en un instituto, en una escuela y en una universidad que ha cambiado todos sus liderazgos a la vez, en un periodo muy corto de tiempo. Nuevo director del instituto, nuevo director de la escuela, nueva decana de la facultad y nuevo rector. Eso es un récord, ¿sí? Les felicito porque eso siempre es un reto complejo. Miren, yo propuse, cuando el director del instituto, Arturo Orellana, me propuso hacer esa conferencia como conferencia inaugural del curso 25 y 26, le propuse hablar de la universidad, hablar de nuestra institución, porque, y esa es una opinión personal que pueden compartir o no, y después al final incluso podemos debatirlo, yo creo que los académicos, las académicas, vemos y reflexionamos muy poco sobre nuestra institución. Normalmente no la entendemos, no sabemos cómo funciona e incluso no la vemos, porque estamos encerrados y encerradas dentro de nuestros despachos, dentro de nuestras investigaciones, dentro de nuestras escuelas, de nuestros institutos, y todo eso forma parte de una institución mucho más compleja y mucho más grande que se llama universidad. Y además, eso, la universidad, nos afecta mucho, muchísimo, ¿sí? Tener un rector o tener otro rector no es lo mismo. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ver más nuestra institución, entenderla más e incluso influenciarla si puede ser. Algunos de ustedes saben que me he pasado un año trabajando en una candidatura para ser rectora de mi universidad. No lo conseguí por 5 votos. Fíjense, gané la primera vuelta y en la segunda vuelta gané en el colectivo de académicos, en el colectivo de administrativos, pero no en el colectivo de estudiantes. Y fueron tan ajustadas que el equipo ganador sacó 50,24% y mi equipo 49,76%. O sea, casi. Pero no lo logré. No hay mal que por bien no venga. Hoy no estaría aquí. No podría hacer esa conferencia. Pero todo ese año, pensando en la universidad, no solo en mi universidad, no solo en la Universidad Autónoma de Barcelona, sino en la universidad como institución, para mí ha sido muy inspirador. Y eso es lo que quiero hablar, ¿no? Y compartir con ustedes esas reflexiones. Antes lo ha dicho la decana, y yo la decana de esto no hemos hablado, pero ella ha mencionado el ADN. Las instituciones, como las personas, tienen su ADN. Y ustedes saben que hace unos años, ¿no?, cuando al principio estudiábamos el ADN, nos decían los científicos que era un elemento inmutable, fijo, ¿no?, que no podíamos cambiar. Nosotros nacíamos con nuestro ADN y ese estaba ahí para siempre, igual. Con el avance de esos estudios, investigaciones científicas, ¿sí?, cada vez sabemos que incluso el ADN tiene una parte inmutable y una parte cambiante. Y que depende del entorno. Quedemos ahí. Y pensemos en el ADN institucional de nuestras instituciones universitarias. Y nuestro ADN institucional, nuestro ADN de la universidad, tiene unos orígenes concretos. Y voy a referirme a ellos. Y no les voy a hacer una presentación o una charla histórica. No. Pero creo que es importante entender de dónde partimos. ¿Cómo iniciamos eso? ¿Y cuándo? ¿Sí? ¿Y dónde? Iniciamos los estudios universitarios
hace 1000 años o más de 1000 años. Fíjense, ¿sí?, cuánta historia acumulada tenemos ahí. Sus orígenes son unos orígenes eclesiásticos, ¿no? Pero antes de empezar ahí, ¿por qué iniciar esa conferencia con ese background histórico? Porque quiero proyectar nuestra institución y nuestra universidad hacia el futuro, no hacia el pasado, pero necesitamos esos referentes históricos. Por tanto, leámoslo desde ahí. Les decía que nuestra institución, la universidad, tiene más de 1000 años y que se inició como una institución eclesiástica. De hecho, ¿no?, muchos de los nombres que hoy utilizamos para mencionar elementos de nuestra universidad, rector, claustro, cátedra, son elementos que se originan en ese pasado eclesiástico. Los primeros lugares eran monasterios. Ahí se inició eso que hoy llamamos universidad. Estoy hablando del siglo VI al siglo IX, por ejemplo, ¿sí? Y después las universidades, que estamos hablando aún de protouniversidades o preuniversidades, porque incluso ni el nombre existía, pasaron a ser instituciones urbanas. Ese paso del claustro, del monasterio, a una institución urbana significó ampliar estudios y ampliar a todo el mundo la posibilidad de ir a la universidad. Subrayen todo el mundo. Eso es lo que nos dicen cuando estudiamos esos orígenes de la universidad. Pero subrayen todo el mundo porque esto no es cierto. Y vamos a ver por qué no lo es. Fíjense en la imagen tan bonita que tienen proyectada en la pantalla. La imagen que tienen a su derecha, ¿sí?, del siglo XIV, la de su izquierda, el siglo XVI. Fíjense en los alumnos, ¿no? No van vestidos como nosotros, por supuesto, ¿eh? Pero fíjense en su actitud. Fíjense, uno está durmiendo, otro está charlando con el compañero, otro está leyendo un libro, ¿sí? Y hay un señor ahí muy sabio, ¿sí?, que está dando una clase. Siglo XIV, ¿sí? No tan alejado de lo que hacemos hoy. El de la izquierda es la Universidad de París y es otro ejemplo de lo que era la universidad en ese momento. La primera universidad del mundo aparece en Bolonia, Italia. Tenemos a Giovanni por aquí, profesor del instituto, en Bolonia, Italia, en 1088. Pero la primera vez que denominamos universidad a una institución es en París, 1170. Y después Salamanca, 1230. Y después Oxford, 1214. Y después Cambridge, 1229. ¿Sí? Ahí aparecen dos tipologías de universidad que aún hoy permanecen en nuestro ADN. La primera es, en la Europa continental, las universidades se ubican en grandes ciudades. Bolonia, París o Salamanca, grandes ciudades en ese momento, ¿sí? En cambio, en las universidades británicas y después en las universidades de Estados Unidos, hay grandes universidades en poblaciones muy chicas, muy pequeñas, ¿sí? Y esa dicotomía existe aún hoy. Interesante porque después les voy a contar lo importante que es el entorno donde nace una universidad. El territorio, el lugar, la ciudad, la población, donde se ubica la universidad. La universidad es una institución internacional, global, pero que irradia y repercute en un entorno local. Por tanto, donde esté la universidad, no es baladí, no es neutro. ¿Por qué nacen en los monasterios? ¿Qué les pasaba a los monasterios? Todos o casi todos o muchos de nosotros y de nosotras hemos leído el nombre de la rosa, ¿sí?
¿Qué les pasaba a los monasterios? A los monasterios les pasaban tres cosas que no estaban en otros lugares de ese momento. La primera, había libros. La segunda, había personas, en ese caso monjes, que sabían leer, que tampoco era muy común en ese momento. Y tercera, y muy importante, tenían tiempo para leer. No está muy alejado de nuestras características, ¿eh? Si sustituimos la palabra libros por otras cosas, software, hardware, lo que sea, ¿sí? Si sustituimos personas que no solo sepan leer, sino que sepan interpretar el mundo, ¿sí? Y que tengan tiempo para pensarlo, somos nosotros, ¿no? Somos los académicos y los estudiantes. Por tanto, no está muy alejado de lo que había en ese momento. Tres elementos quiero destacar de esa primera parte de la universidad, de ese primer momento, o sea, primera etapa de la universidad. Primero, la universidad nace en un ambiente cerrado, en monasterios, ¿sí? Aún hay algo ahí, en nuestra universidad actual, ¿sí? Muchas veces no hemos abierto lo suficientemente las puertas y si las hemos abierto, el resto de la sociedad no sabe por qué puerta tienen que entrar para entender nuestra institución o nuestra universidad. Por tanto, un primer elemento, una institución cerrada en sí misma. Un segundo elemento, el lugar, el emplazamiento, lo dije antes. ¿Dónde, en qué lugar nacen las universidades? En un mundo rural, en un mundo urbano. Eso será importantísimo para su historia posterior. Y en tercer lugar, nace como una institución masculina. Antes he dicho que las primeras universidades urbanas tenían la característica de ampliar sus estudios y ampliar a toda la población. No es cierto. Absolutamente incierto. Solo al 50% de la población y al 50% de la inteligencia. Porque el 50% de la población y el 50% de la inteligencia hasta el siglo XIX no nos permitieron matricularnos en la universidad. Y me voy a detener un poco ahí, porque me parece también una característica importante de nuestra institución. Siempre habían mujeres sabias, mujeres inteligentes, mujeres que escribían, mujeres que enseñaban, ¿sí? Pero lo hacían fuera de esos lugares formales. Algunas las tienen en pantalla, ¿sí? No sé si leen sus nombres, ¿sí? Siempre hubo esas mujeres, pero muy alejadas de ese espacio formal. Y a partir de ahí, y ya situados en el siglo XIX, pensé y me pregunté, ¿cuál fue la primera universitaria del mundo? ¿Y dónde? ¿Y en qué año? ¿Y qué estudió? Y lo busqué. La primera universitaria del mundo fue una señora que se llamaba Elizabeth Blackwell, que era una señora británica que emigró a los Estados Unidos y ahí la dejaron matricularse en la universidad. Se graduó en 1849. 1849, retengan el dato, hace 2 días. ¿Sí? Hablábamos de 1000 años, hace 2 días. Después pensé, ¿y en España? La primera universitaria se matriculó en 1872, fue María Elena Maseras, y empezó a ser admitida a clase 3 años después, en 1875, y se graduó en 1882. En 1890 fue la primera mujer que se doctoró, Martina Castells. Y entonces la pregunta final era, ¿y la primera mujer chilena? ¿Alguien sabe? La primera mujer chilena, cuando pudo finalmente matricularse en la universidad. Pues miren, en 1877
Amunátegui hizo un decreto a partir del cual se permitía a las mujeres chilenas matricularse en la universidad. 1877. Y en 1887, la primera mujer chilena obtuvo su primer título universitario de este país, Eloísa Díaz. Y la tienen ahí, miren qué cara de inteligente hacen esas mujeres, ¿sí? Yo no sé cómo... Mire, esa es la primera mujer universitaria chilena, esa es la primera mujer universitaria mundial, esa es la primera mujer universitaria española y esa es la primera mujer doctora con el título de doctorado de española. ¿Qué no les he dicho de todo esto? ¿En qué se matricularon? ¿De qué fueron, ¿no? Universitarias? Y no les he dicho ese dato adrede expresamente porque las 4 se graduaron de la misma especialidad, de medicina. Un dato interesante, ¿no? ¿Sí? Que mujeres tan alejadas geográficamente, las 4, y tenemos otro dato, porque al contarle a la profesora de los Países Bajos ese dato, buscó la primera mujer universitaria de los Países Bajos. ¿Y qué estudió esa mujer? Medicina. ¿Sí? Por tanto, tenemos ahí un relato interesante que estoy segura, y no soy nada especialista, no me detendré mucho más en esto, pero quería ponerlo de relieve porque me parece un tanto interesante que explica muy bien algunas cosas que nos pasan a la universidad hoy. ¿Sí? Fíjense, estudiantes de medicina, tiene que ver con los cuidados, ¿no? Tiene que ver con todo ese mundo que hoy sabemos también. Y les doy otro dato. Yo no sé aquí, pero en España ahora los estudiantes de medicina son mayoritariamente mujeres. Mayoritariamente que pueden ser el 70-30, ¿eh? ¿Sí? Por tanto, ¿no? Esos elementos, ese ADN que va influyendo etapa tras etapa en nuestra universidad. Quiero resaltar de esas mujeres la inteligencia, el tesón y la resiliencia que tenían que tener, porque se enfrentaron a rechazos, a misoginia, a repudio, a todo lo que se puedan imaginar. Lean un poco más sobre ello porque quedan sorprendidos, no, lo otro. ¿Sí? Y me quedo en el siglo XIX. Es un siglo interesante para la institución, para nuestra institución, porque en el siglo XIX aparece un modelo de universidad que ha influido e irradiado a todas las universidades del mundo, ¿sí? Incluso las latinoamericanas, incluso las chilenas. Y ese modelo de universidad es el modelo humboldtiano. Ustedes saben perfectamente quién es Humboldt porque pasó por aquí en alguna etapa, ¿sí? Y les dejó incluso nombres interesantes, pero no era ese científico, ese geógrafo y naturalista que a finales del 18, principios del 19 se paseó por estas tierras, sino su hermano, ¿sí? Su hermano, que se llamaba Wilhelm von Humboldt, definió un modelo de universidad en la Universidad de Berlín. Y era ese modelo de universidad humboldtiana. Una universidad integral, donde docencia e investigación eran lo más importante, integrando artes y ciencias donde la universidad tenía que ser pública y además tenía que ser gratuita. ¿Qué es lo que quería crear esa universidad? Esa universidad quería crear élites académicas, ¿sí? Para que la institución pudiera crecer, se tenía que incrementar el número de académicos. Y esa fue el primer modelo de universidad del mundo, copiado, recopiado,
y vuelto a copiar por todas las universidades del mundo. Por ejemplo, Berkeley entre 1868 y 52, ¿sí?, se declaró como una universidad humboldtiana. Ahí lo que les he puesto es esa universidad de Berlín, ¿sí?, que aún hoy tiene ese anagrama. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó a mediados del siglo XX? A mediados del siglo XX, la universidad rechazó ese modelo de universidad integrada, cerrada en ella misma, ¿no?, y empezó a declararse universidad emprendedora. Aquí el mercado, la industria, las empresas empezaron a entrar en la universidad. Por ejemplo, y repito el ejemplo de Berkeley, Berkeley en el año 54, con un nuevo rector, se declaró, ¿sí?, una universidad emprendedora y dejó de ser una universidad humboldtiana. Interesante, ¿no? Porque ahí hay un dilema entre distintos modelos de universidad. Un dilema que en 1995 dos profesores con este paper, los papers alguna vez sirven para algo. Ahora, ha sido una provocación que tenemos que escribir papers y publicar en revistas internacionales, ¿eh? Pero algunos sirven más que otros. Este paper de los profesores Ezkovich y Leiderdorf nos proponía un modelo de universidad a partir de una triple hélice. ¿Sí? Seguro que lo saben, seguro que lo han leído, seguro que lo han escuchado en distintas conferencias porque ha dado 1000 vueltas en todo el mundo a ese modelo. Es un modelo que se inspira en una aspa de hélice y ellos proponían que había 3 aspas: la universidad, la sociedad y la actividad económica. Y que esas aspas tenían que girar de una forma armónica para poder tender puentes entre la universidad y el exterior. Después, esa teoría tuvo tanto éxito que ya estamos por la septuple hélice, ¿eh? Porque es una teoría que permite, y eso es la gracia de ese pensamiento, que permite añadir todas las aspas que tú le quieras poner, ¿sí? Y además le puedes poner todos los nombres que tú le quieras poner. Fíjense, le añadimos sociedad, le añadimos entorno, inversores, consumidores, y le vamos añadiendo aspas hasta ¿no?, hasta que encontramos todas las variedades de modelos, ¿no? Yo aquí les he puesto algunos que me han parecido interesantes a nivel estético, pero hay muchísimos, porque cada universidad y cada entorno inventa su propia hélice y inventa su propio modelo. Por tanto, algunos nos hablan de las hélices como capitales, capital humano, capital económico, capital natural, capital social, capital de información. Y otras nos hablan, por ejemplo, de subsistemas. Cada una de esas élites son subsistemas: económico, natural, social, civil, político, ¿sí? Lo que me interesa de eso, y para mí la importancia de ese modelo, es que relaciona a la universidad con su entorno. Un elemento importante. Y además esa relación no es estática ni plana, sino que es dinámica y alcanza distintos planos. Por eso lo interesante de una hélice y de una aspa, porque una hélice y una aspa se entienden si están en movimiento, ¿sí? Ese movimiento entre distintas aspas, entre distintos ecosistemas, entre distintos capitales, es lo que es inspirador desde mi punto de vista de ese modelo. Por tanto, no me interesa tanto el paper en sí, ¿sí?, sino ese abrir puertas que nos condujo esos dos profesores. Y a partir de ahí entramos en la universidad del siglo XXI. ¿Necesitamos todo eso que he contado hasta ahora? Sí.
lo necesitamos para entender precisamente nuestra institución. Para entender, por ejemplo, las resistencias al cambio que tiene la universidad. No esta, todas, ¿sí? Es una institución donde se acumula mucha inteligencia, pero a la vez nos cuesta muchísimo transformarla, nos cuesta muchísimo cambiarla. Eso también está en el ADN de nuestras instituciones. Igual, ¿no? Es un reflejo de esas etapas anteriores que hemos acumulado a partir de hoy. Esa nueva etapa, esa etapa actual es, ¿no? Podríamos llamarla la universidad en transformación, porque nuestro tiempo es un tiempo de transformación muy, muy rápida. No podemos, ¿no?, pensar en nuestra universidad como una universidad humboldtiana del 19. ¿Sí? ¿Cómo integramos esa cantidad de saberes, ¿no?, en 3 o 4 o 5 años? No podríamos. ¿Sí? Además, nuestro entorno es un entorno en transformación rapidísima. Algunos ejemplos, ustedes me podrían decir otros ejemplos. Cambio climático, ¿no? ¿Cómo lo integramos? Redes sociales, nuevas tecnologías, cambios políticos. Esas son transformaciones ¿no?, que están a nuestro alrededor, aquí, en Países Bajos, en Europa, en España, ¿sí?, que tenemos que integrar dentro de la universidad. Y por tanto, tenemos que articular, y esa es mi apuesta, la universidad con su entorno. La sociedad le exige a la universidad que sea o que asuma su responsabilidad activa. Y la universidad, a la vez, tiene que tener un papel de liderazgo. Ese es nuestro papel. Tenemos que liderar. Y liderar quiere decir iluminar, quiere decir estar ahí. Ahí donde los retos y donde los problemas están. ¿Por qué puede hacer la universidad ese papel? Ese papel de liderazgo, ese papel de iluminar un camino o iluminar una transformación. Porque la universidad, como institución, tiene características que no tiene otras instituciones. La primera es que aún tenemos credibilidad y confianza. Eso le pasa a muy pocas instituciones. ¿Sí? La universidad, ¿no?, desde fuera, ¿sí?, aún ejerce o tiene esa confianza y esa credibilidad. Por favor, no la perdamos. Eso es un capital, ¿sí?, inconmensurable. La segunda característica de la institución como universidad: se percibe alejada de la confrontación política. Y ustedes ahora pensarán, no, porque la confrontación política influye en las universidades. Claro que influye, ¿sí? Pero no estamos ubicados en la confrontación partidista. No lo estamos. Tercer elemento, tenemos objetivos a largo plazo. No se nos pide que solucionemos las cosas para mañana, dentro de un mes o dentro de 2 años. Podemos iluminar un camino mucho más alejado en el tiempo, y porque eso forma parte también de nuestro ADN. Y en cuarto lugar, somos instituciones que aún se perciben lejos de los intereses comerciales. Por tanto, son 4 características propias y exclusivas de la universidad que pueden ayudarnos a ejercer ese papel de liderazgo, de iluminación, ¿sí?, en un tiempo convulso y cambiante y en transformación. La pregunta aquí es, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Yo les voy a proponer dos propuestas o 2 estrategias. La primera es que este espacio de innovación y transformación, donde nosotros tenemos que ejercer ese papel de liderazgo, se articulan en 2 coordenadas distintas. La primera es en territorios concretos, reconocer
¿Dónde tenemos que liderar? Ese dónde no es neutro, lo he dicho antes al empezar mi charla. ¿Sí? ¿Dónde? Y la segunda es entendiendo que tenemos retos compartidos. La palabra retos ahora en Europa está muy de moda, ¿no? Porque antes teníamos la palabra transferencia. Nosotros tenemos que transferir nuestro conocimiento al exterior. Y ahora pensamos, no, es que el exterior también tiene conocimientos que nosotros también necesitamos. Por tanto, no son una transferencia unívoca, sino unos retos compartidos, que quiere decir transferencias biunívocas. Por tanto, ¿no? Les invito a pensar desde esas dos coordenadas. La coordenada de un territorio concreto, que podríamos llamarle territorio del conocimiento, y unos retos compartidos. Y cuando preparaba esa conferencia, pensaba, en un país sísmico como el suyo, un reto compartido ha sido a lo largo de muchos años, ¿sí?, cómo solucionar el tema sísmico. Porque ustedes son los expertos mundiales en construir edificios y ciudades que afronten sismos de gran intensidad. Eso no lo ha logrado en ningún otro país. ¿Sí? Eso es un reto compartido. ¿Quién ha afrontado ese reto? ¿Seguro que la academia? Seguro no, segurísimo. Porque ¿de qué es especialista su rector? ¿Sí? Es especialista en eso, ¿no? Si yo le dio bien, ¿sí? Por tanto, ya tenemos la parte académica, ¿sí? Una persona especialista en un reto importantísimo en este país, que a la vez es un académico excelente y que ha llegado a rector. Y ese reto, esos sismos están en un lugar concreto, aquí, ¿no? Por tanto, el territorio del conocimiento en ese reto está aquí. Por tanto, podríamos entender esas coordenadas de innovación y transformación, o esos objetivos de innovación y transformación. Déjeme hacer un paréntesis. Estos son los documentos europeos donde hablamos de todo eso que les estoy contando. Y finalmente mi universidad. Por tanto, sí, les invito a pensar desde estas dos coordenadas, que son territorio del conocimiento y retos compartidos. Pero el territorio del conocimiento no lo lean como un territorio con unos límites concretos. Léanlo como un territorio donde hay distintos actores, ¿sí?, que están relacionados unos con otros. La Universidad Autónoma, que es la que tienen en la parte superior, en la imagen, es una universidad que está alejada de todo, ¿sí? Es una universidad suburbana, es una universidad campus. Por lo tanto, su territorio de conocimiento no está a su alrededor inmediato, está en esa figura que tienen ahí, conociendo y reconociendo los actores territoriales que están dentro de ese territorio del conocimiento. Yo sé que transformar e innovar en la universidad es muy difícil, porque somos una institución que siempre opone resistencias a cualquier cambio. Cualquier cambio nos parece increíble, nos parece inasumible, nos parece que nos están, ¿no?, robando nuestra esencia. Fíjense si no hemos cambiado desde el año 1000, esos pequeños monasterios con esos monjes que sabían leer y tenían libros y tenían tiempos, hasta la universidad de hoy. Hemos crecido, transformado, innovado, y lo vamos a seguir haciéndolo. Porque además esto es lo que nos exigen. Nos exigen que seamos líderes. Nos exigen que seamos universidades abiertas al exterior, que sepamos afrontar retos compartidos, que sepamos leer dónde estamos y cuáles son nuestros territorios del conocimiento, y que ejercemos de líderes. No es fácil,
pero por eso somos académicos y por eso estamos en la universidad, ¿no? Para afrontar dificultades y cosas difíciles y retos que parecen inasumibles. Por eso estamos aquí y por eso empezamos ese curso que les va a ir muy bien. Y voy a terminar con 3 preguntas, porque me parece que podemos iniciar el debate a partir de eso, ¿no? La primera pregunta, ¿qué haremos las universidades con esa disminución de población? Con esas pirámides que cada vez tienen esas, ¿no? Son cada vez más invertidas, porque nosotros trabajamos con la parte inferior de la pirámide de población. Y si cada vez hay menos población, ¿qué haremos los universitarios y las universitarias? ¿Sí? En Europa no se está empezando a hablar de formación a lo largo de la vida, porque es que si no nos vamos a quedar sin público. ¿Mm? Pero fíjense qué bonito, ¿no? Formación a lo largo de la vida. Un problema, que podría ser el envejecimiento, que lo podemos transformar a una cosa positiva. Otro elemento que tenemos que afrontar es la crisis ambiental, que tiene que además ser transversal, ¿sí? Todos y cada uno de nuestras asignaturas, desde nuestros módulos, no sé cómo le llaman, de nuestros cursos, tiene que tener eso, porque eso es transversal y está aquí, ahora, ¿no? Y el tercer elemento, y aquí podríamos añadir muchos más, los que ustedes quieran, es la inteligencia artificial, que eso no es solo un tema de ingenieros, sino cómo la integramos a los conocimientos y al aprendizaje de nuestros estudiantes. 3 preguntas, podrían haber muchas más. Espero que no les haya aburrido demasiado. Alumnos, ustedes son los protagonistas. Aprovechen que tienen un curso muy, muy interesante. Y profesores, por supuesto, siempre estaremos ahí. Gracias. Damos un fuerte aplauso a la profesora e invitamos a la mesa para participar de la conversación a Kai Bergamini, subdirector de pregrado y académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, quien moderará la mesa. También a Felipe Delgado, Osvaldo Moreno y Darinka Sischke para dar inicio al panel de conversación. Hola, hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Feliz de moderar este panel. De hecho, me gustaría estar respondiendo las preguntas que nos desafía ahí Karma finales, después de tan inspiradora presentación. Bueno, primero que todo, agradecemos la presencia de los panelistas en la actividad de inauguración del año académico del Instituto de Estudios Urbanos. La profesora Carmen Miralles nos ha propuesto una reflexión profunda sobre el rol de la universidad y en este panel queremos continuar esa conversación poniendo en diálogo distintas miradas y disciplinas que desde la arquitectura, la ingeniería de transporte y los estudios urbanos están pensando y transformando nuestras ciudades. Hoy día nos acompaña Darinka Sischke, socióloga urbana y profesora asociada en vivienda y sostenibilidad social en la Universidad Tecnológica de Delft, donde lidera investigaciones sobre formas de vida colaborativa y sostenibilidad social en entornos habitables. Con más de 20 años de experiencia en investigación, docencia y políticas de vivienda, ha trabajado en instituciones como LSE Cities, World Habitat, Housing Europe. Es fundadora de Collab Research y cofundadora del grupo Collaborative Housing en la Red Europea de Investigación en Vivienda. Actualmente es profesora visitante del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, donde imparte cursos sobre vivienda y sostenibilidad social. Su libro más reciente, Together Towards Collaborative Living, explora innovaciones en vivienda colaborativa en Europa. También tenemos a Osvaldo Moreno, quien es director de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, arquitecto por la Universidad de Chile y doctor en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Nacional de La Plata. Se ha especializado en paisaje, medio ambiente y ciudad. Ha sido investigador invitado para la Universidad Católica de Lovaina y profesor en programas de grado y posgrado en Chile, Argentina, Perú, España y Bélgica. Su trabajo aborda temas como infraestructura verde urbana, rehabilitación paisajística de pasivos ambientales y planificación de territorios turísticos. En el ámbito profesional,
Ha liderado proyectos urbanos y territoriales en contextos diversos, entre los que destaca el Parque Urbano Isla Cautín en Temuco, el Parque Humedal Baquedano en Yanquihue y el Plan Maestro de Ciclovías de San Antonio. Es miembro del Grupo de Trabajo Agriculture and Landscape de la Asociación claro, de Arquitectura del Paisaje y evaluador de programas gubernamentales del Ministerio de Hacienda de Chile. Y por último, tenemos a Felipe Delgado, quien es director del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se desempeña como profesor asociado. Es ingeniero civil industrial con diploma en transporte, magíster y doctor en ciencias de la ingeniería por la misma universidad. Su trabajo académico y de investigación se centra en la operación de sistemas de transporte, especialmente en los ámbitos de transporte público y aéreo, con énfasis en la simulación y control en tiempo real. Ha liderado investigaciones financiadas por Fondesit, Fondef y otros fondos gubernamentales y cuenta con numerosas publicaciones en revistas indexadas de alto prestigio en el ámbito de la docencia, imparte cursos relacionados al transporte aéreo y participa activamente en el desarrollo curricular del área. Su experiencia combina una sólida base teórica con aplicaciones prácticas orientadas a mejorar la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas de transporte urbano. Con estos tan importantes panelistas, entonces, les agradecemos desde ya por estar aquí y comenzamos a responder una primera pregunta general que surge a partir de la presentación que acabamos de ver. Entonces aquí les voy a dar un par de minutos a cada uno para que puedan expresar respecto de que la profesora Miralles nos ha invitado a pensar en una universidad que conecta saberes y prácticas más allá de sus límites tradicionales, desde su experiencia y su rol institucional. Entonces quería saber qué reflexiones iniciales les deja su exposición, cómo creen que esta visión puede inspirar transformaciones curriculares o institucionales para responder con responsabilidad social y ambiental a los desafíos urbanos de la próxima década. Partimos entonces ahí, si quieren, en orden con Osvaldo y ahí vamos hacia acá. Por favor. No. Ahí parece que está encendido, sí. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación del instituto. Muy feliz de compartir el panel con tan ilustres invitados en este espacio que es también nuestra escuela, así que aprovecho también de darles la bienvenida a este auditorio que lleva también el nombre de un ilustre arquitecto, líder justamente de nuestra universidad, antiguo rector, Fernando Castillo Velasco, que justamente creyó en todo lo que Carmen nos ha planteado hoy día, ¿cierto? Y ya hace mucho tiempo intentó movilizar la universidad hacia esos ámbitos, a conectarnos justamente con el entorno, a trabajar con las comunidades, a entender que efectivamente el saber no solamente se encuentra en las aulas o recluido en los campus, sino que efectivamente hay un saber muy importante que está presente en las comunidades y en los territorios. Así que creo que es una feliz coincidencia que esta temática y esta impronta que nos entrega Carmen se plantea en este escenario que lleva también el nombre de quien también creyó en esa línea, ¿cierto? Em, a mí me parece que además es muy oportuna la intervención de Carmen, la visita, esta conferencia y este espacio de conversación en el momento en el cual justamente estamos hoy día, en el momento en donde diversas autoridades asumimos el reto de llevar adelante esta institución desde distintos ámbitos, con liderazgos que yo creo que también comparten un sentido común de transversalidad, de horizontalidad, de poder entender que una determinada dirección o un determinado camino que se emprende se lidera en conjunto, en equipo, en comunidad, y yo creo que eso también es algo que nos parece interesante. Em, y en donde justamente el planteamiento de poder entender la universidad más allá de sus propios límites, creemos que justamente nos permite movilizar, y especialmente en el marco de las disciplinas que están expresadas en este campus, asociadas a la arquitectura, al diseño, a los estudios urbanos y territoriales, un planteamiento que yo diría resulta base para poder establecer ese horizonte de desarrollo. Em, una primera reflexión que me parece importante a partir de lo que nos planteaba Carmen era entender justamente qué medio, ¿no? Cuando hablamos de ese entorno, el medio, la vinculación con el medio, que es un ámbito que de hecho está puesto como parte
de nuestro quehacer académico, de nuestras responsabilidades como universitarios y universitarias, em, generalmente se vincula efectivamente con espacios físicos. Hoy día yo creo que también podemos situarlos fuertemente en entornos ambientales, en comunidades y en territorios, en personas, pero también en agentes que son humanos y también en no humanos, ¿cierto? Tenemos hoy día una responsabilidad sobre nuestros entornos ecológicos que son claves y que forman parte también, yo diría, de las cosas que hacemos en esta facultad. Y como mencionaba acá y antes, es parte también de mi preocupación en materia académica. Em, Usualmente entendíamos al medio como un agente en torno al cual prestábamos servicio, y eso es algo que es una perspectiva bastante reciente, ¿cierto? El medio es el agente hacia el cual la universidad le provee ciertos servicios, entregamos ciertos conocimientos, saberes, destreza, y ese medio en definitiva accede a nosotros para hacer uso, acceder a esos servicios. Em, Sin embargo, tal como plantea Carmen hoy día, la idea de un medio como contenedor también de saberes implica también un desafío de plantearnos al medio como un agente capaz de movilizar aprendizajes. Y yo creo que eso está siendo cada vez más importante, lo vemos cada vez más presente, se ha ido institucionalizando, yo creo, de una manera interesante a nivel de universidad, con toda esta dimensión de desarrollo del aprendizaje y servicio, de la +S, que claro, su denominación tiende un poco a traicionar, ¿cierto? A entender que lo que estamos haciendo es prestar ese servicio solamente, pero en realidad atrás de ello yo creo que, y en esta idea de la reciprocidad, hay un componente interesante de poder entender ese medio como un contenedor de saberes y de aprendizajes que hoy día son clave. Tengo la inquietud, la pregunta que quizá podemos conversar también acerca de cómo esto lo movilizamos en torno a cierta formalización, cierta valoración, cómo podemos institucionalizar de alguna manera, si es que eso fuese posible, esas transferencias también recíprocas que desde ese medio recibimos. Hay algunas ideas que ya hemos comenzado a fraguar en el marco de esta nueva dirección de la Escuela de Arquitectura, entendiendo estos liderazgos que están presentes en las comunidades y que podemos reconocerlos a través de ciertas certificaciones, a través de cierta participación, incluso en el aula, en cursos o talleres, y que me parece que también rinde un espacio de reconocimiento a esas prácticas y esos saberes que están presentes en las comunidades y que muchos de los que estamos acá, que también nos ha tocado participar en la práctica, en la profesión, lo hemos constatado, ¿no? En los proyectos, en los planes, en los estudios que muchas veces hacemos. Bien, muchas gracias, Osvaldo. Darinka, por favor. Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, también agradecer la cordial invitación. Es un placer y un honor estar aquí, bueno, primero como profesora visitante y segundo, bueno, también acá como comentarista de la fantástica charla de la colega Carmen y junto con otros distinguidos académicos de la universidad. Como podrán escuchar, yo soy, bueno, chilena, hablo en chileno, por así decirlo, cosa que siempre tiende a sorprender a las personas que no me conocen y ven mi nombre y dicen profesora de los Países Bajos. Bueno, yo me formé aquí en esta casa de estudio. Primero estudié arquitectura hace muchos años y después me gradué como socióloga. De ahí partí hacia Europa, donde hace ya casi 25 años he desarrollado mi carrera en distintos países y bueno, 10 años ya en la Universidad Tecnológica de Delft, en la Facultad de Arquitectura ya. Y voy a reflexionar desde esa perspectiva en torno a lo que Carmen exponía, que lo que tuve una charla sumamente inspiradora. Resuenan muchas cosas también con el contexto digamos, Reino Unido, donde también he trabajado allá en el medio universitario, Bélgica y los Países Bajos ahora más recientemente. Y quiero partir delineando algunas tensiones, 3 puntos cortitos que tal vez después podemos desarrollar más. Tensiones que yo veo desde allá y sobre todo partiendo desde el hito que marca Carmen respecto a la Triple Helix y todos los modelos que han surgido de ahí, de colaboración academia, sociedad, industria y de ahí en adelante con múltiples otros actores, ¿no es cierto? Lo que vemos nosotros, sobre todo en la perspectiva de una universidad que se dedica al tema del desarrollo tecnológico, como es la TU Delft, donde yo trabajo, es que nos hemos vuelto demasiado buenos a trabajar con la industria.
Esto ha generado bastantes tensiones. Por ejemplo, el hecho de que la Shell, o sea, en general las compañías que operan con petróleo, ¿no es cierto?, son grandes partners, son socios integrales y la gente que educamos, los ingenieros que educamos, van a ir a trabajar a estas empresas. De ahí ha surgido mucha crítica de parte de la sociedad en general y de los estudiantes, los mismos estudiantes, los futuros ingenieros, sobre esta alianza que hay de la universidad y la industria. Entonces, nosotros lo vivimos a diario con protestas, con muchas movilizaciones de académicos, colegas que son críticos de estas alianzas con ciertas industrias y de los estudiantes, ¿no es cierto?, la gente joven, sobre todo en un contexto de cambio climático que en Europa en este momento se está viviendo de manera muy, muy dramática. Hay mucha ansiedad entre nuestros estudiantes y en general entre la sociedad respecto al planeta en que les va a tocar vivir. Yo no sé hasta qué punto eso se comparte aquí en Chile, pero allá es algo fortísimo, que permea el quehacer de cada uno de nosotros, las vidas personales, las emociones que se juegan en las aulas, ¿no es cierto? O sea, somos científicos, pero también somos personas. Entonces, esa es una tensión que yo veo bastante fuerte y que está recién empezando. O sea, hay mucho que hacer en ese respecto. Y tiene que ver con el atributo exclusivo que mencionaba Carmen de la credibilidad y la confianza. O sea, no basta con hacer buena ciencia, sino que es importante también decir, bueno, ¿ciencia para qué? ¿A quién estamos ayudando con nuestro saber, con nuestras investigaciones? ¿A quiénes estamos educando? ¿Cuáles son los valores que le estamos enseñando a los futuros ingenieros, los constructores del futuro, literalmente, arquitectos, ingenieros de todas las distintas disciplinas, etcétera? Esto es aún más grave en un contexto de cortes presupuestarios. En Europa hay muchos gobiernos, sobre todo los de persuasión más de derecha, al igual que está pasando en Estados Unidos, donde se están cortando radicalmente los financiamientos a la ciencia. Y bueno, son cortes presupuestarios también de carácter bastante selectivo, porque si bien se cree que la ciencia es necesaria para continuar creciendo, ¿no es cierto?, desarrollo económico, se están cerrando escuelas de humanidades, ciencias sociales, de disciplinas que no se consideran tan relevantes. Entonces, esto también nos plantea como académicos, como universitarios, un deber de solidaridad, pienso yo, respecto a otras disciplinas que tal vez no son tan productivas en el sentido de generar crecimiento económico, pero que nos ayudan a mantener una universalidad del conocimiento, ¿no es cierto?, y de las cuales nos nutrimos mutuamente. Este mes de marzo ha estado plagado por marchas y protestas en Holanda respecto a esto, a los cortes presupuestarios. Y bueno, yo haría huelga desde acá, ¿no es cierto? Pero estoy con ellos en espíritu, porque es algo bastante inédito en un contexto donde la protesta no existe. O sea, en Holanda yo fui a la primera protesta hace un par de meses y era hasta casi divertido. O sea, era como una fiesta, digamos, pero nada que ver con las protestas que tenemos desde aquí. Pero ya están empezando a movilizarse porque la verdad que está muy duro. El segundo punto, y bueno, muy relacionado con eso, es hasta dónde hay una división clara entre lo que es la neutralidad académica y el activismo. No sé si algunos de ustedes tal vez están familiarizados con un movimiento que se generó a partir de Extinction Rebellion. Extinction Rebellion, un movimiento ciudadano que creo que se generó en el Reino Unido, los que bloquean las carreteras, en fin, un movimiento muy radical de ciudadanos para generar conciencia sobre todo lo que es el cambio climático. Ahora en Holanda apareció un submovimiento que se llama Scientist Rebellion, o sea, la rebelión de los científicos. Entonces son colegas de todas las disciplinas, universitarios, que se juntan a hacer protestas y también bloquean carreteras, o sea, esa acción directa, digamos, algunos están en la cárcel por esto, y también nos ha planteado bastantes dilemas respecto a, bueno, hasta qué punto nosotros como científicos, como empleados públicos, porque también en las universidades que trabajamos somos empleados públicos, en gran medida, o semipúblicos, hasta qué punto nosotros también podemos o debemos tener un rol de ese tipo en la sociedad. Entonces, hablando de los límites, hasta dónde llega, ¿no es cierto?, el vincularse con el medio, el ser abiertos en nuestras posiciones o mantener un rigor y mantener el claustro, ¿no es cierto? Son dilemas. Y el tercero que quería mencionar tiene más que ver con lo que hago yo, que es mucha investigación-acción, investigación participativa. Yo siempre digo, sin los habitantes, yo no tengo material para investigar. O sea, nosotros dependemos absolutamente de una relación con las comunidades.
y de permiso para que vayamos allá y los investiguemos. De hecho, no se habla ya de objetos de investigación, sino que son de la coproducción del conocimiento. En ese sentido, hay otra tensión que se abre, que es el relacionado con la llamada ciencia ciudadana, citizen science. ¿Hasta qué punto nosotros somos los expertos y o facilitadores de la expertise, de los conocimientos situados, ¿no es cierto? De la gente que ya sabe mucho. Y gracias a la tecnología ellos mismos pueden manejar bases de datos y que todas las tecnologías de sensing, remote sensing, mapping, etcétera, etcétera. Entonces esas son preguntas reales que se nos están originando a los académicos en el siglo XXI. Muchas gracias, Darinka. Felipe. Bien. Primero agradecer la invitación. Si era Giovanni cuando me invitó, yo le decía, Giovanni, ¿estáis seguro? Me está invitando a esta charla, yo soy de ingeniería. No, sí, quieren que esté. Dije, bueno, vamos a ver en qué podemos aportar. ¿Ah? Y mientras escuchaba la charla, un poco yo imaginé mi vida como estudiante y ahí dije, bueno, acá la relación con la sociedad y un poco lo que hablaba la decana, la interdisciplina, como que me resonó. Ah, yo cuando era estudiante, yo estaba siguiendo una carrera muy enfocada en el conocimiento y de repente tuve clases con el actual ministro de Transporte y como que me abrió la mente, me dijo, pero acá en transporte nosotros resolvemos los problemas de la gente. ¿Sí? Y dije, ya, para allá me voy. Ya hice mi doctorado y no sé quiénes de ustedes ocupan transporte público para venirse para la universidad. Ya, bien. Me imagino que muchas veces han sufrido este problema de que están esperando ahí en el paradero y pasa media hora que no pasa ni una micro y de repente pasan y una viene llena y del mismo recorrido atrás viene vacía. Y dice, un complot. ¿Ah? Y no, po. ¿Ah? Eso pasa naturalmente y uno lo puede estudiar y bueno, me dediqué mi doctorado a estudiar eso. ¿Y cómo solucionarlo? Y lo solucioné con el computador. ¿Ah? Y fue bonito, es decir, fuimos al ministerio, propusimos la solución y empezamos a trabajar en esto. ¿Ah? Y ahí empieza un poquito el tema también de la interdisciplina. ¿Ah? El computador funcionaba bien, ¿por qué? Porque los choferes me hacían caso en el computador. Ya me hacían porque yo le decía, bueno, ahora tiene que parar porque tiene que esperar que el otro se vaya. Y bueno, me hacían caso. Y en la vida real no. Y ahí cuando uno empieza y terminé mi doctorado y dijimos, bueno, tratemos de implementar esto en la realidad. Y fuimos y empezamos ahí a interactuar con otras disciplinas y entender, bueno, ¿por qué el chofer de micro no me hacía caso? O sea, decía, oye, pero tiene que salir ahora, ¿por qué no sale a los 5 minutos que tiene? Decían, bueno, y partíamos los terminales. Y claro, y de repente llegaba un chofer al terminal solo y de repente llegaba el otro y empezaron a jugar una carta. Decía, yo no voy a salir hasta que termine mi partida de cartas. ¿Ya? Pero ese tipo de cosas, de entenderla, generaba una consola que le da instrucción y creo que acá también trabajamos con gente de acá y donde, oye, sí, súper bonita tu consola, pero pucha, a lo mejor le falta el lugar para que pueda poner el tazón para que se vaya tomando un café. Así como todo el sentido del mundo. Y esas relaciones no son fáciles, es decir, creo que la parte teórica fue de repente lo más fácil, después la implementación es difícil, y después empezar a relacionarse con otras áreas del conocimiento, hablando con sociólogos. Un poco le decía a la decana, usted, claro, decía, los ingenieros no hablan en funciones, y nosotros acá, decía, en mapas. Bueno, a mí me pasaba que cuando yo hice mi doctorado trabajaba con gente de ingeniería eléctrica. Y yo hablaba de funciones y ellos también, pero eran dos funciones distintas. También nos demoramos como un año en entender que lo que me estaban hablando ellos era lo mismo que yo les estaba hablando con diferentes nombres. Y eso cuando uno lo empieza a extrapolar a otras disciplinas es aún más difícil. Entonces yo creo que un desafío súper grande es ese. Es decir, salir a la sociedad a intervenir, pero cuando uno sale a la sociedad tiene que salir primero, también no puede salir en área aislada, tiene que salir también como un todo, así como la universidad en un todo. Afrontar un problema no es disciplinar, sino que involucra una serie de disciplinas y la comunicación y el aprender a comunicarse entre diferentes disciplinas es un reto súper interesante, desafiante, ¿ya? Y difícil.
Y yo creo que ahí tenemos un gran reto a nivel de universidad. Gracias, Felipe. Muy interesante todas las visiones y miradas. Karma, en tu presentación nos invitas a pensar una universidad más permeable a la sociedad, capaz de conectar saberes académicos con prácticas situadas desde tu experiencia, sobre todo en Europa. ¿Qué condiciones institucionales, culturales o políticas han sido claves para avanzar en esa dirección y qué lecciones crees que podrían ser valiosas para el contexto latinoamericano y sobre todo chileno en particular? ¿Puede repetir la pregunta? Am, yo creo que lo importante de poder y en algún modo lograr o saber conectarse con la sociedad es primero entender nuestra institución, importantísimo, y entender los elementos de resistencia al cambio. Fíjense que lo que les digo, porque si no nos entendemos como una institución muy compleja, muy compleja, nunca podremos establecer esos puentes, esas hélices que nos decían los teóricos. Por eso me ha parecido importante compartir algunos elementos, no todos, pero algunos, de nuestra propia institución, porque muchas veces planteamos elementos de innovación, de transformación, de saberes compartidos, de retos compartidos, y no logramos avanzar. Y nos frustramos. Hay muchos elementos de frustración en esos intentos de innovación, ¿eh? Y eso nos paraliza. Y nos decimos a nosotros mismos, es que no lo vamos a lograr nunca, eso no puede ser, la institución nunca va a avanzar, ¿no? Y creo que hablar de nosotros mismos, hablarnos de nosotros mismos, entre nosotros, y entre nosotros significa con disciplinas distintas, con proyectos compartidos, con grados compartidos, es muy importante. Eso es un elemento que muchas veces no aflora en los debates, ¿no? en los documentos, y me parece importantísimo. Porque sin eso nosotros no podemos, ¿no?, pedir a la sociedad que nos entienda, ¿eh? Y que sepa lo que estamos haciendo y que sepa en qué podemos trabajar conjuntamente. Fíjense que mi primera idea ahora decía ayudarles y pensaba, no, ayudarles no, trabajar conjuntamente, porque antes, hace unos años, ¿no?, hubiésemos utilizado esa palabra. No. ¿Sí? A mí me parece importante. Y otro elemento es pensar qué papel, o sea, liderar es muy difícil. Yo lo he dicho como si fuera, y que lidere una institución aún es mucho más difícil que lidere una persona en una institución, ¿sí? Pero tenemos que entender que tenemos todas las características para ejercer ese papel y que ese papel ahora mismo es imprescindible. Estamos muy desubicados, muy desorientados, no solo los académicos y la universidad, sino el mundo en general, ¿sí? ¿No? Se nos ha venido en 2 meses, se nos ha cambiado la geopolítica mundial y no sabemos qué tenemos que hacer, ¿sí? Ahí las universidades tienen que estar. Bien, gracias. Igual eso muy interesante porque sobre todo en una universidad como la Católica, que es top, o sea, liderar en nuestro llamado de nosotros y de nuestros estudiantes también. Osvaldo, mencionaste que acababas de asumir la dirección de la Escuela de Arquitectura. Entonces, me gustaría ir a propósito también de la presentación y lo que estamos conversando, ¿qué estrategias o iniciativas planteas impulsar
para potenciar el trabajo directo con comunidades locales o con vinculación con empresas, o sea, esta hélice que hablábamos, e incentivar la participación en proyectos que respondan a problemáticas urbanas o de lo que vemos aquí, tanto de vivienda que puedan ser concretas. Gracias, Kai. A ver, en la discusión que hemos tenido sobre el proyecto de la escuela en este nuevo ciclo, aparece fuertemente el cuestionamiento, la interrogante acerca de efectivamente cómo ejercemos el liderazgo que se supone que tenemos en determinados foros, rankings, posicionamientos, ¿cierto? Somos primeros en ciertas cosas, segundo o tercero en otras, es decir, estamos desde el punto de vista de esa palestra en una posición privilegiada. Y nos cuestionamos en ese sentido, entonces, cómo efectivamente podemos llegar a ejercer ese liderazgo, cómo ese liderazgo que efectivamente en lo académico es indiscutible, puede tener también presencia y ser incidente en esas dinámicas de los territorios, de las comunidades con las cuales tenemos el compromiso y la motivación de poder en el fondo impactar, ¿no? Impactar positivamente. Y a la vez también pensando en esta reciprocidad, cómo esas comunidades y esos territorios pueden efectivamente ser agentes de transformación, de apertura de la escuela. Hay algunas palabras que han sido interesantes que han surgido en las conversaciones con profesores, por ejemplo, la idea del airear el currículum, ¿cierto? El poder discutir que ciertas temáticas de cursos o talleres puedan también discutirse no solamente en foros internos, en los claustros, en el comité, sino que también podemos discutirlo en foros ampliados a otras disciplinas, como se plantea anteriormente también, y ampliado a otros espacios con agentes que sí pueden ser eh, vinculados a instituciones, pero también yo diría fuertemente a la sociedad civil. Entre las acciones entonces que estamos planteando, en primer lugar destaca una que tiene que ver con un mapeo, ¿no? Un mapeo que nos plantea reconocer qué somos como escuela, ¿no? Como escuela no solamente somos el cuerpo académico directo, el ámbito de estudiantes, autoridades, administrativos, funcionarios, sino que también somos, y así lo entendemos, una comunidad que está desplegada, que ha estado desplegada durante mucho tiempo, es una escuela muy antigua, ¿cierto? Ya lo sabemos, celebramos el año pasado 130 años, pero en el presente también somos una comunidad muy activa que está presente en distintos lugares. Nos planteamos entonces primero reconocer qué estamos haciendo como agentes que en algún momento hemos participado en la escuela. Algunos de estos agentes no se sienten parte de la escuela y nos interesa saber por qué. Otros sí están muy conectados y estamos haciendo cosas. Y hemos venido trabajando ya desde hace un tiempo. Entonces, la primera acción es este mapeo. Eso nos lleva a reconocer entonces, como planteaba Carmen, identificar retos o como lo hemos llamado nosotros, desafíos comunes, ¿no? Que tienen que ver con desafíos que están presentes en determinados contextos con los cuales a veces hemos tenido relaciones más sostenidas y otros que en realidad conocemos poco. Nos cuestionamos, por ejemplo, la relación que puede tener la Escuela de Arquitectura con regiones en Chile que no tienen presencia de escuelas de arquitectura. Regiones como Atacama, con la cual hemos tenido una relación interesante, ¿no? y que nos interesa profundizar. Regiones como Aysén, es decir, el desierto y la Patagonia, ¿cierto? Regiones como Higgins, que está acá al lado, ¿no? Entonces, hay territorios con los cuales nos interesa conectarnos para identificar esos desafíos comunes. Hay agendas que, por otra parte, en materia de investigación e innovación, efectivamente estamos tratando de impulsar en esta idea de la investigación con la industria, ¿no? La investigación asociada a estas articulaciones. Pero también nos preguntamos quiénes son esas industrias, ¿no? Claro, comúnmente la universidad nos moviliza a aliarnos con grandes empresas, grandes consorcios. Nos preguntamos también cómo esas industrias hoy día más bien apelan a cierta networking de emprendedores, de iniciativas de desarrollo que están más vinculadas a otras escalas también, sin perder de vista, por cierto, la otra, ¿no? que es importante. Y también entendernos en ese sentido como un agente que es capaz, como plantea Carmen, que me pareció interesante esta idea de cuáles son nuestras ventajas comparativas respecto a otras entidades. Esta idea de que podemos desenvolvernos con cierta libertad. Yo diría que esa es como la principal característica. No tenemos mayormente compromisos ni comerciales ni políticos y por lo tanto esa libertad también podemos ofrecerla para ser agentes mediadores de pronto en ciertos conflictos territoriales, sociales o ambientales que son importantes. Y por último,
tenemos también la idea de poder formalizar esto a partir de una noción que también estuvo muy presente en las discusiones de estos meses previos a asumir el cargo, que es la idea de expandir el campo de acción de la arquitectura, ¿no? Que tiene que ver con entender cómo la arquitectura puede ser también incidente en determinadas temáticas, en determinados problemas que no necesariamente están solo asociados al diseño directamente de edificaciones, de sistemas, de áreas de ciudad, sino que también esa creatividad de la cual muchas veces nos jactamos puede también estar al servicio de otras y otras personas también. Bien, gracias, Osvaldo. Darinka, bueno, nos comentaste un poco de las tensiones que te tocan vivir como profesora, investigadora en Holanda, pero sabemos que tu experiencia principal ha estado sobre todo en los modelos cooperativos de vivienda y también la participación activa de las comunidades. Entonces, en base a eso, de qué manera crees que este enfoque participativo puede influir positivamente en la planificación y gestión del territorio en Chile y cómo eso se puede vincular como con la vinculación directa con nuestros estudiantes para que después ejerzan eso de manera ya sea profesional o como investigadores con lo que deseen hacer en el futuro? Gracias por la pregunta. Bueno, en efecto, desde que llegué aquí hace un par de semanas he estado absorbiendo un poco el espíritu que hay entre los profesionales, los estudiantes, de involucrarse con las comunidades, con los actores del mundo social, ¿no es cierto? Y cómo se plantean ellos en tanto profesionales o profesionales futuros en estos procesos. Y creo que, bueno, en Latinoamérica en general siempre ha habido como una vocación más social de la arquitectura si uno lo compara con lo que pasa en Europa, ¿no? Europa tiende a ser más tecnocrática en ese sentido y si yo veo, por ejemplo, los estudiantes a quienes enseñamos nosotros allá en la TU Delft, todos llegan con ciertas ambiciones que ya están bastante marcadas. Por ejemplo, ellos saben que quieren, por ejemplo, dedicarse al mundo inmobiliario, trabajar con grandes constructoras, participar en proyectos emblemáticos, o bien están los que quieren seguir los pasos de arquitectos estrellas, ¿no es cierto?, dejar su impronta en la ciudad, en fin. Hay distintas sensibilidades y yo creo que uno como educador y docente tiene que también abarcar y vincularse a esas distintas sensibilidades, al mismo tiempo proveyéndolos de una mirada crítica de las formas de hacer que tal vez no están dando cuenta de los cambios sociales. O sea, yo como cientista social en un mundo de ingenieros y arquitectos siempre trato de inculcar esos valores, ¿no es cierto? Esas miradas más cuestionadoras. Ahora, cuando uno trabaja con comunidades, el paradigma ha ido moviéndose desde la participación, ¿cierto? Que es informar, consultar, hacia la coproducción, como decía antes, ¿no es cierto? Y eso se relaciona mucho con el cambio social y tecnológico que permite a cualquier persona que tiene un teléfono, está conectado a la red, de acceder a mucha información, a métodos, a herramientas que le permiten estudiar por sí mismos la realidad social, ¿no es cierto? Y la realidad de sus territorios, la realidad de distintos desafíos que antes eran exclusivos de los profesionales, como decía. Entonces, ¿cómo nos planteamos nosotros, como decía, como investigadores y como docentes ante esta nueva realidad? Eso requiere dotar a los futuros arquitectos y arquitectas de lo que se denominan habilidades blandas. A mí no me gusta mucho la palabra blanda, pero se refiere en el fondo a entregarles herramientas y conocimientos que les permitan no sé, hacer sentido de, por ejemplo, el conflicto. ¿Ah? De que no todo va a pasar de acuerdo como las legislaciones o los planes o las regulaciones lo establecen, sino que va a haber lo imprevisto, ¿no es cierto? Va a haber, va a haber la polarización y cómo ellos, como técnicos o profesionales, se van a relacionar con eso. Entonces yo creo que como universidad tenemos cada vez más que equipar a nuestros estudiantes, como decía, a los futuros profesionales con esas habilidades y también trabajar mucho en terreno, que yo sé que acá en Chile se hace mucho, pero no estoy segura si, por ejemplo, hay otras disciplinas que también están, más allá de la arquitectura, digo, que también están funcionando de esa manera. Pero por lo que contabas tú, yo creo que sí, están comenzando tal vez, sería interesante plantear. Bien, muchas gracias. Probablemente viajan en micro los alumnos. Bien, yo voy a hacer una pequeña
como alocución personal, porque en uno de mis trabajos en la Superintendencia del Medio Ambiente trabajaba con un doctor en química y teníamos reuniones que le llamábamos de homologación de lenguaje. Él me explicaba qué entendía por contaminación, yo le explicaba qué entendía por territorio y ahí nos poníamos de acuerdo, porque si no, no nos entendíamos. Entonces, a propósito de lo que tú comentabas, Felipe, de esta como que te viste forzado a trabajar con otras profesiones por las problemáticas que en el computador funcionaba y después no resultaba. ¿Qué estrategias o qué métodos han encontrado más efectivos para colaborar con colegas de las otras disciplinas, como sociólogos, planificadores urbanos, geógrafos? O sea, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo lo hacen? Si tienen algún método o ha sido cosas de personalidad de quienes trabajan, ¿cómo lo están logrando para que los ingenieros en transporte puedan colaborar con otras profesiones? Ya. Me encantaría decir que tenemos un método, ¿no? No, yo creo que es un poco en base a las sensibilidades de cada uno. ¿Ah? Lo que sí yo creo que hemos aprendido es que tenemos que escuchar a las otras partes, que las otras partes tienen cosas súper valiosas que aportarnos y de alguna manera de abrirnos también los ojos de dimensiones que de repente nosotros no miramos. De repente en ingeniería somos buenos, de repente como para diseccionar un poquito los problemas y mirarlos súper bien desde una óptica, pero de repente obviando otras dimensiones. Yo creo que dentro de como la evolución, podríamos decir, que yo creo que hemos tenido, eso es reconocer que tal vez seguimos diseccionando un poquito los problemas, pero entendiendo que tenemos estas otras dimensiones que al momento de implementar alguna solución tenemos que tomarla en cuenta. Yo creo que eso ha sido bien relevante cuando uno ve, no sé, decir, expansiones de líneas de metro, eh, desarrollo de transporte público, etcétera. ¿Sí? Eso. Bien, muchas gracias. Interesante a propósito de que estamos viendo el doble título con ingeniería de transporte y también con arquitectura, así que es parte de los desafíos que nos plantea este diálogo interdisciplinario. Ahora tenemos espacio para un par de preguntas desde el público. Sí, eso. Ya, no sé si el micrófono. Ah, ya, sí. Fuerte. Sí, bueno, primero agradecer las presentaciones. Yo creo que hay harto material en las cosas que se han planteado, pero a mí me gustaría hacer como una pregunta no dirigida, sino más transversal respecto a un condicionamiento interesante que siempre tenemos a propósito, decía, del ADN de la universidad, es cómo evoluciona por un lado la sociedad y el mundo respecto a cuestiones de orden valórico y cómo la universidad tiene que confrontarse a sí misma porque tiene su propia estructura también. Y nosotros tenemos que reconocer, nosotros somos una universidad católica y por lo tanto también tenemos que lidiar con la idea de tener que considerar, a pesar de que yo creo que esta universidad, por lo menos en mi experiencia que me formé en la Chile, es una universidad que permite, digamos, que se integre o el respeto por distintas posiciones, pero la universidad tiene una cierta dogmas valóricos, digamos, sobre el cual se sostiene, y por otro lado, la comunidad académica en general puede tener diversidad en eso, digamos. Entonces, la pregunta es frente a las problemáticas sociales que muchas veces tienen ese componente valórico, cómo desde la experiencia de ustedes, sobre todo pensando en el caso de Holanda y en el caso de España, tienen que lidiar con eso, porque evidentemente es distinto a las universidades públicas, ¿no? Bien. Una segunda pregunta. Vamos, sí. Si quieres, partimos igual, Karma. Sí, yo creo que las distintas universidades, a pesar de que tengan distintos enclaves dentro de las posiciones, es que me sale la palabra ideológica, pero no lo es.
de valores, no sé cómo, ¿no? Tenemos distintas ubicaciones. Yo creo que tenemos un ADN común, ¿sí? O tendríamos que tener un ADN común, que es compromiso con la comunidad, compromiso con los derechos humanos, compromiso con los valores universales. Eso trasciende cualquier posición dentro de ese tablero moral o ideológico o valórico, ¿no? Y de hecho, uno de los elementos, ¿no?, que nos caracteriza, que es esa respetabilidad y confianza que aún tenemos, y subrayo aún, ¿sí? Porque eso puede ser no eterno, depende de nosotros, ¿sí? Esas características se sustentan porque partimos de esos valores, ¿no? Unos les llamarán valores humanos, el otro les llamará valores religiosos, ¿sí? Pero eso me parece muy importante y muy importante cuidarlo, porque no somos neutros o valóricos, ¿sí? No. Tenemos nuestros valores que son estos y los tenemos que cuidar mucho y mucho más ahora, que parece que el mundo, ¿sí?, ya no se articule a través de valores universales, ¿sí? Eso es lo que tenemos yo creo que tenemos que cuidar. Osvaldo. Bueno, sí. Bueno, desde el punto de vista, de nuevo, desde la universidad donde trabajo yo, es una universidad secular y los valores están fijados por el capítulo de integridad académica y ética, que es un documento que rige en papel valores, como decía Karma, de carácter universal, de morales, éticos, ¿no es cierto? Sin embargo, fruto de lo que decía yo antes, todos estos fenómenos o eventos globales, ¿no es cierto?, que están cuestionando mucho de las cosas que las dábamos por sentado, se han producido llamados de parte de la comunidad académica estudiantil de revisar estos valores. Hace un año por lo menos, por ejemplo, que tenemos una discusión interna muy fuerte, en otras universidades holandesas también, debido al movimiento Me Too, y a mucha gente que ha sufrido abusos de este tipo y que los ha expresado públicamente, y ha habido casos legales, incluso eh, haciendo un llamado a determinar responsabilidades entre académicos que han abusado su posición de poder, ¿no es cierto? Y eso ha tenido una repercusión bien fuerte en todo lo que son los liderazgos en casi todas las universidades holandesas, y se están haciendo comisiones, en fin, incluyendo a todo el mundo, desde los estudiantes hasta los profesores, los administrativos también y administrativas. Y se está haciendo una revisión, o sea, estamos en un proceso de fuerte transformación societal, y por lo tanto la universidad, como parte de la sociedad, también está siendo interpelada. Y bueno, yo he participado en varias de esas comisiones, puedo decir que son a veces discusiones muy duras. Está, por ejemplo, el tema lingüístico, que ustedes no lo tienen en español, tal vez sí, porque en el catalán, no sé cómo es la cosa allá. Sí, Pero en Holanda, por ejemplo, está la gente que es del País Bajo y habla predominantemente neerlandés, ¿no es cierto? Y estamos los internacionales. Y a ver, está la pregunta de la inclusión, ¿no es cierto? ¿Cómo nos comunicamos? Hablando de comunicación no solamente disciplinaria, sino que también en esos casos son sociedades multiculturales, multilingüísticas. Y a ver, ¿en qué idioma vamos a hablar de seguridad social, social safety? No sé cómo se traduce el concepto de sentirte seguro, de que puedes expresarte, puedes ser tú mismo, tú misma. Todo el tema de la diversidad sexual, etcétera. Son todos temas muy peludos o peliagudos, digamos, a los que nos estamos enfrentando, y son incómodos, son sumamente incómodos. Hay colegas más, digamos, más senior, más de la vieja escuela, que se están sintiendo muy atacados y atacadas, bueno, principalmente atacados en este caso. Pero son discusiones, como digo, no está todo claro y estable. No, son tiempos bastante convulsionados, diría yo. Pero esos son parte de los desafíos, creo yo. Bien, no sé si Felipe o Osvaldo quieren. Sí, muy breve, yo solamente quería mencionar que es muy grato constatar, es muy importante, muy motivante constatar que
la movilización de los aprendizajes que vemos en nuestros estudiantes desde muy temprano, desde cuando entrevistamos a quienes ingresan a esta escuela, los primeros días, incluso antes en las fases de postulación, hasta cuando conversamos de las temáticas que van a enfrentar en los proyectos de fin de carrera o proyectos de tesis. Yo diría que está cada vez más motivado por tratar de estar presente en atender esos desafíos que hoy día nos interpelan, ¿no? En cuestiones sociales, en temáticas de pobreza, en aspectos vinculados también a la descentralización, a poder ser agentes también que transformen ciertos entornos locales. Por supuesto, el tema ambiental, ¿cierto? Que especialmente quienes trabajamos en el área de paisaje en la escuela lo tenemos también muy, muy presente. Acá hay varios estudiantes que te vinieron a ver que son parte de esa cátedra. Entonces, yo creo que el ámbito valórico está muy presente, bueno, en esta facultad que es donde tenemos más constatación, pero eso también da esperanzas de que, y también nos plantea un desafío acerca de cómo efectivamente enfocamos el diseño curricular, el cómo hacemos nuestro trabajo también desde el punto de vista de promover esos aprendizajes para que se conecten justamente con eso, ¿no? Yo creo cuando nos replegamos y lo hacemos de manera más convencional, esas motivaciones a veces tienden a perderse. Y lo otro que quería decir muy corto respecto a a veces a estos cuestionamientos que hacemos desde el ámbito de la multidisciplina, la interdisciplina o la transdisciplina, es que es divertido porque cuando uno efectivamente se moviliza hacia esos aprendizajes con el medio, con los pies bien puestos en los terrenos y con las comunidades, eso en realidad se da por dado, o sea, no hay preguntas disciplinares, las preguntas son los desafíos y cada uno de nosotros tiene que rápidamente movilizarse hacia ese entendimiento más integral. Entonces, ahí también radica un valor importante de poder movilizarnos a esos aprendizajes eh, hacia afuera, ¿no? Eh, Muy, muy corto. Sí, el tema de la discusión valórica, yo creo que tenemos la suerte de que la universidad es el espacio para poder discutir, para poder hacer ver todas las visiones y las posturas, pero siempre de una perspectiva fundamentada del respeto y un poco acogiendo lo que decía Carmen, es decir, la universidad mira con objetivos de largo plazo y de repente por eso los cambios son más lentos, pero eso también tiene esa virtud que permite de alguna manera poner la pelota en el piso eh, y ver un poquito el panorama y no estar un poco yendo un poco a la deriva de lo que dice tal vez un gobierno de turno de un lado o del otro, sino que permite un poco esa visión un poquito más amplia. ¿Ah? Y yo sé, yo lo percibo así, es decir, es como un poquito como la casa un poco que acoge a estas discusiones siempre basadas un poco desde el respeto, entendiendo que hay diferentes posturas pero que esas posturas al fondo las podemos conversar, las podemos discutir, pero siempre en base al respeto y a la evidencia, etc. Eso. Bien, muy bien, muchas gracias, Felipe. Ya, Dejémosle una pregunta. solo porque lo pide Karma, si no. Nosotros vamos a ser brevísimos. Venga. Bien, ahí, ¿quién quiere? Bueno, primero, agradecerles la valentía en preguntar, ¿sí? Porque eso no es fácil, pero se aprende. Por tanto, gracias por preguntar. ¿Qué puede hacer? Pues eso, lo que han hecho ahora en ese momento, hacerse visibles, preguntar, exponer dudas abiertamente. Se aprende desde ahí, ¿sí? Y por lo tanto, esa actitud es la que necesitan. Eso es lo que les recomiendo, esa actitud. Háganse presentes, pregunten, hablen en voz alta. Cuando no entiendan, pregunten. Esa es la actitud. Porque cuanto más presentes, más espacios se les abrirán. En su casa, nadie les va a ir a buscar. ¿Sí? Esa es la actitud.
Yo tengo una pequeña palabra también de estímulo, de ánimo para ustedes, porque si yo hubiera podido estudiar planificación urbana directamente en vez de darme la vuelta por arquitectura, sociología y todo eso, lo hubiera hecho. Me encuentro con una carrera increíble y me encanta que ahora se pueda estudiar directamente en Chile. Ustedes están equipados con una batería de herramientas, metodologías, conceptos que es riquísima. O sea, le van a aportar al desarrollo de su país, de Chile, de una manera increíble. Entonces, partiendo de lo que dice Karma, háganse visibles, no sean tímidas. O sea, pónganse ahí y decir, mira, esto es lo que yo puedo hacer. Y sean curiosas, miren a los desafíos, los retos concretos, como decías tú, en el territorio, ahí se ven los problemas. Y ahí ya no importa qué carrera, qué formación tengas. Te formas en el camino, pero necesitamos gente joven, con ánimo, con educación, con energía, porque hay muchas cosas por hacer. Así que y si tienen dudas, bueno, aquí nos pueden contactar a cualquiera si quieren, no sé, más consejos. Sí, y una cosa nomás un poco. Eso es decir, su formación no termina acá. Es decir, recién empieza, así, un poco lo que decía Darinka, tienen que ser curiosos, se tienen que ir instruyendo a lo largo de la vida, es decir, puede ser estudios formales o no formales, pero eso, si están recién empezando, estos son los primeros insumos que se le dan en su formación, que tiene que ser un poco lo que decía Carmen, son los desafíos actuales, es decir, el conocimiento ahora, es decir, en medicina, no sé cada cuánto es, como cada 4 años, ahora en ingeniería cada 7 años, como que el conocimiento queda obsoleto, entonces tienen ese desafío a lo largo. Bien, muchas gracias. Es solo como para cerrar, aprovechando también la reflexión, así como nos mostró Karma toda la historia de la universidad en el contexto en el que estamos, también nos mostró a las primeras profesionales o las primeras estudiosas mujeres que probablemente tenían el mismo susto porque no sabía si después los hospitales le iban a recibir o dónde iban a ejercer. Y también nos mostró cómo se transformó la universidad y también tenían miedo porque tampoco sabían cómo era la relación con la industria, y estamos creando todo el rato y nosotros mismos también tenemos miedo de lo que viene. Nuevo rector, nueva decana, no sabemos qué es lo que nos enfrenta. Así que ánimo y a darle, a enfrentarlo, así que con fuerza, y estamos para apoyarlas en ese camino en lo que podamos. Bien, vamos a agradecer a Karma, Osvaldo, Darinka, Felipe por el tremendo panel, bueno, también la tremenda presentación que nos hizo Karma. Agradecerle a todos ustedes por haber llenado la sala, no saben el gozo que tenemos de compartir con todos ustedes. Y ahora les invitamos a disfrutar de un café en la terraza, antes sin irnos con un gran aplauso para